Buenas tardes. Aquí continuamos con el tema del video anterior, donde veíamos los triángulos de potencias y los diferentes ejercicios de aplicación para entender todo este asunto. Entonces aquí repasando el módulo o segmento de la potencia aparente está dado por esta expresión, donde esta es la potencia aparente. Esta es la representación del módulo B por I conjugado, ya veíamos eso, igual a la raíz cuadrada de potencia activa al cuadrado por la potencia reactiva, más la potencia reactiva al cuadrado. Listo. Dentro de algunos ejemplos interesantes que hay en el libro de Edminister, tenemos que el rendimiento de un motor está dado por la potencia de alimentación sobre la potencia de entrada, donde la potencia de alimentación es, es lo que se menciona en la plaqueta del motor, ¿sí? Las características de la potencia en la plaqueta del motor dada generalmente en caballos de fuerza, caballos de potencia. Y esta es la potencia de entrada, que en realidad es la potencia activa, ¿sí? Es la potencia activa. Entonces aquí un pequeño apunte de cuánto vale un caballo de vapor, más o menos 740 vatios. Las potencias eléctricas de entrada son, este es la relación de potencia aparente, potencia de activa y el factor de potencia. Sí, aquí está. Entonces, otra relación que vimos, potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno de teta. Ya vimos esas relaciones en el video anterior. Listo, más apuntes por acá. Dentro de los ejercicios que están como ejemplos en el libro, también podemos anotar que cuando se den valores de voltajes donde no se indiquen los ángulos, se asume que es cero, ¿sí? Ahí mencionan algunos ejemplos donde dicen que voltaje de alimentación 17 se asume que su ángulo es 0 grados. Listo. Bueno, esto ya lo habíamos repasado, potencia activa está en vatios. La potencia reactiva, que corresponde a las reactancias, no se toma en cuenta, o más bien no se cobra dentro de la cuenta para el cliente. Bueno, más pequeños apuntes aquí. Dijimos que gráficamente se puede resolver un problema, ya lo vimos. El factor de potencia se hace su corrección con la instalación de un banco de condensadores, también lo vimos. Y bueno, estos apuntes ya los repasamos con los ejercicios. Entonces entramos ya a un próximo tema que se llama resonancia serie y paralelo de estos circuitos que contienen bobinas y condensadores. Entonces, un circuito serie o paralelo que contengan condensadores o bobina entra en resonancia cuando el voltaje y la corriente aplicados están en fase, o sea, cuando la impedancia total es equivalente a un valor resistivo.
o sea el factor de potencia coseno teta es igual a 1. Eso es entrar en resonancia. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un circuito serie RLC, ¿sí? Entonces veíamos en apuntes anteriores que la impedancia total es equivalente al valor que se registra acá, donde esta es la reactancia resultante de la reactancia inductiva y la capacitiva, la operación. Bueno, ya vimos que esto era equivalente a estos valores donde W es 2πf, ¿sí? L es la inductancia, C es el valor del condensador. Bueno, dice que cuando se da la resonancia, cuando la reactancia es igual a 0, o sea, cuando este valor es igual a 0. Entonces aquí se explica la resta de esta operación es igual a 0. Transformando la ecuación vista queda esta igualdad, de la cual se deduce despejando W, queda W0, ¿sí? Es igual a 1 sobre la raíz de LC. Bueno, aquí de nuevo se explica el 2πf. Este W es 2πf, es el ángulo barrido por la unidad de tiempo. El ángulo es 2πn, ¿sí? En radianes, y esto se transforma n sobre el tiempo y las revoluciones, frecuencia. Entonces dado en radianes sobre segundo. Bueno, entonces la frecuencia de resonancia despejándola, como es 2πf, entonces sería la frecuencia de resonancia F0. Entonces, operando esta ecuación, se transforma en este valor para un circuito RLC serie. ¿Listo? Entonces, tenemos este valor de frecuencia. Bueno, aquí se expone de nuevo la impedancia total, donde el valor de la reactancia es la operación de la resta de la reactancia inductiva menos la capacitiva, que vimos que en resonancia esto se va a 0 y esto queda Z igual a un valor resistivo. Listo. Bueno, continuamos con el circuito RLC serie. Dice que en resonancia Z es mínimo y es igual a Z igual R, el valor resistivo. Entonces la corriente es máxima, ¿sí? Porque ese valor es Z mínimo. La corriente, por tanto, es máxima. Y el voltaje en esa resistencia es máximo. Lógico, ¿no? Entonces, esto lo vemos en las gráficas. Vamos a referirnos al libro un momentico. Entonces, vemos la variación de Z que alcanza un valor mínimo y corresponde al valor resistivo. Este es el valor de la variación de Z. ¿Listo? Listo. Otra situación que se da para frecuencias menores de F0, que es la frecuencia de resonancia, el valor de XC es mayor que el valor de XL. Entonces el ángulo de Z es negativo, ¿sí? Acuérdense. Entonces el valor de XC es mayor del valor
de XL, y cuando se da esta situación el ángulo es negativo. Ya lo vimos gráficamente, ¿no? Entonces vamos a verlo en el libro. Aquí tenemos la frecuencia de F0 en este punto. Entonces, antes o para frecuencias menores de F0, XC se hace mayor que XL con signo negativo lógico. Entonces, al operar la diferencia, nos va a dar, bueno, siendo XC mayor que XL, nos va a dar un ángulo negativo, como vimos en el triángulo de las impedancias. Para recordar el triángulo de las impedancias, entonces este es el valor de XL y este es el valor de XC. Entonces cuando este valor se hace más grande, jala este triángulo y este ángulo pasa a ser el teta negativo. ¿Listo? Listo, seguimos aquí. Si R es pequeña, la variación del ángulo de Z, si R es pequeña, la variación del ángulo de Z es ángulo de pulsación, es más rápida, ¿sí? Entonces vamos a ver una gráfica cuando R es muy pequeña. Sí, esta sería la gráfica cuando tenemos una baja RR, una R pequeña, y esta es una R grande, un valor de R grande. Entonces cuando hay una R pequeña, las variaciones son grandes de los ángulos, ¿no? Pulsaciones es más rápida. ¿Sí? Las variaciones de ángulos, vean, entre más 90 y menos 90. Listo. Ahí tenemos la gráfica. Listo, continuamos. Cuando W, o sea, la frecuencia es 0 o se acerca a 0, Z tiende a menos 90. Entonces cuando W tiende a 0, Z tiende a menos 90. Ahí está la gráfica. Con W igual a 0, entonces XC es alta, ¿sí? Entonces con W, vamos a mirar aquí la gráfica, con W tendiendo a 0, ¿sí? Entonces la XC tiende a ser un valor alto, grande. Listo. Y la XL tiende a ser un valor 0 y la XC un valor grandísimo. Listo, con la W tendiendo a 0, ¿no? Listo, para frecuencias mayores a la frecuencia de resonancia, XL mayor que XC. Aquí también se ve. Para frecuencias mayores a F0, XL tiende a ser mayor que valores de XC que van tendiendo a 0. Y esto va, XL va agrandando. Bueno, también el ángulo en el triángulo de potencias tiende a ser positivo, va creciendo. Ya lo vimos en el triángulo de potencias. Bueno, de nuevo aquí en la gráfica, cuando XL crece este valor, pues el ángulo teta tiende a ser positivo. Bueno, aquí también vemos en función de la frecuencia y la curva de admitancia, ¿sí? Entonces se ve, o al analizar la gráfica de admitancia también podemos ver el comportamiento de la corriente, ¿no? La corriente aumenta.
lo que decíamos ahorita. O sea, en la vecindad de la frecuencia F0, la corriente se hace máxima, por lo que explicamos de que la impedancia total tiende al valor R, al valor mínimo R. Listo. Entonces aquí tenemos lo que acabamos de mencionar escrito, que para la frecuencia de resonancia la corriente se hace máxima, lo vimos en las curvas, y se analiza con la curva de admitancia. Es lógico, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos con estos apuntes. En el próximo video vamos a ver resonancia paralelo de RLC.